Saludos amigos y amigas, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy hablaremos de el lenguaje de señas venezolano, la comunicación, la inclusión y la responsabilidad social. Mi nombre es Ángel Jeffrey Campos, soy estudiante de comunicación social de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Este podcast pertenece a la unidad curricular de lenguajes de señas 2. Hoy hablaremos sobre un tema fundamental para la comunicación social y el ejercicio del periodismo en Venezuela. Desde una mirada desde la lingüística, desde la solidaridad inclusiva y socialmente responsable. Muchas veces pensamos que la comunicación se limita a hablar y a escuchar, pero la realidad es que comunicar implica mucho más que eso. Es la oportunidad de que le llegue el mensaje a muchísimas personas y en este sentido a las personas de la comunidad sorda. El lenguaje de señas desde la lingüística. Desde la lingüística, el lenguaje de señas se entiende como un sistema de signos que permite que la comunicación entre los seres humanos sea mucho más efectiva. El lingüista Ferdinand de Saussure explicaba que todo el lenguaje es un sistema estructurado de signos con reglas propias. Bajo una definición, la lengua de señas cumple perfectamente con los criterios de este lenguaje, ya que posee una gramática sintáctica y una estructura visual espacial bien definida. El lenguaje de señas venezolano, conocido por sus siglas como LSB, no es solo una traducción literal del español, ni un conjunto de gestos improvisados, ni nada de eso. Es algo más allá, va a la expresión del lenguaje natural que se desarrolla en esta comunidad sorda venezolana. A lo largo del tiempo, varios investigadores de la lingüística, como William Stoker, demostraron que el lenguaje de señas tiene la misma complejidad que los lenguajes orales. Demostrando que hay ideas erróneas de que son sistemas inferiores o simples. Entender esto es súper clave para nosotros como comunicadores sociales, porque reconocemos que el lenguaje de señas implica que también vamos a reconocer a esta comunidad y a darle que esta comunidad tiene su propia identidad. Ahora, el periodismo desde la comunicación inclusiva. Desde el periodismo, la función principal es informar, educar y generar conciencia social. Autores como Pierre Bourdieu señalan que los medios de comunicación tienen un enorme poder simbólico, ya que influyen de una manera en la sociedad que persiste en el tiempo. Cuando los medios no son accesibles, no producen producen una exclusión silenciosa. En Venezuela y en el mundo, la incorporación de intérpretes del lenguaje de señas en noticiero, rueda de prensa o mensajes institucionales han presentado un avance importante hacia la democratización de la información. Sin embargo, aún existen muchísimas barreras que limitan el acceso a la población sorda a contenidos informativos, culturales y educativos. Como futuros periodistas y comunicadores sociales, tenemos esta responsabilidad. Desde una perspectiva inclusiva, tomarlo desde una perspectiva inclusiva, porque no solo significa que debamos de ser intérpretes profesionales, sino que debamos de comprender, de integrar a esta comunidad del lenguaje de señas como parte de nuestro ejercicio de periodismo. Ahora, el lenguaje de señas, solidaridad, inclusión social. Hablar del lenguaje de señas también es hablar de la solidaridad. La solidaridad no se entiende como una caridad, sino como una empatía o un reconocimiento al otro. La inclusión en la comunicación social es un derecho humano y ahí debemos de establecer esta prioridad como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas de la Organización Mundial de la Salud, que reconoce el derecho a las personas sordas a tener información en su propia lengua. Y esto es súper importante, porque desde mi punto de vista, utilizar el lenguaje de señas en espacios de comunicación social o de la comunicación formal como tal, concreta una forma de construir una sociedad más justa. Porque no se trata de hacer esto como un favor, sino de asumirlo como una responsabilidad social. La comunicación social no puede ser selectiva, debe ser accesible, plural y diversa. Ahora hablemos de la responsabilidad del comunicador social o de la responsabilidad social del comunicador.
La responsabilidad social del comunicador implica que pensar en quienes reciben el mensaje, quienes se quedan por fuera y quienes no. Lev Madovich, él habla de los nuevos medios. Él plantea que la tecnología puede ser una herramienta de inclusión o de exclusión, dependiendo de cómo la utilicemos. Hoy en día las redes sociales y las plataformas digitales permiten incorporar subtítulos, intérpretes o contenido accesible para que sea con mayor facilidad para esta comunidad. Y nos coloca frente a un reto superético, que es decidir cuáles son las herramientas que usamos, cuáles son las herramientas tecnológicas que usamos para informar rápidamente o también para informar mejor, de una manera más justa. Incluir el lenguaje de señas en contenidos de comunicación o de este tipo de contenidos que hacemos para mantener informada a nuestras comunidades o los que tienen la oportunidad de trabajar en algunas instituciones o en algunos medios de comunicación. Este es una decisión que refleja los valores, el compromiso social y la conciencia profesional. Y esto es súper importante para nosotros como futuros comunicadores y futuros periodistas. Y aquí quiero dejar una reflexión final para cerrar este podcast. Considero que el lenguaje de señas venezolano no debe verse como un elemento ajeno a la comunicación social, sino como una parte fundamental de ella. Desde la lingüística, este es un lenguaje legítimo. Desde el periodismo es una herramienta de inclusión, y desde lo social hay que tener una expresión de solidaridad y respeto. Como estudiante de comunicación social, este tema me lleva a reflexionar sobre el tipo de comunicadores o el tipo de comunicador que yo quiero ser. Yo quiero ser uno que informe y que entienda que comunicar es un acto humano y social. Aprender a respetar y promover el uso del lenguaje de señas es un paso necesario hacia una comunicación más ética, más consciente y verdaderamente inclusiva. Bueno amigos, esto fue todo en este podcast, en este episodio. Un abrazo y espero escucharnos, en el próximo episodio. Chao.